Descubre la increíble historia de amor transformador que nunca olvidarás, te emocionará. En un barrio vibrante de México, Lucas, un joven de 22 años, soñador empedernido y apasionado por la música, vive entre las estanterías de la tienda de abarrotes que sus padres construyeron con arduo esfuerzo. Cada día, el olor a tortillería y el bullicio del mercado le recuerdan la cruda realidad, pero cuando se sienta en su rincón favorito, con la guitarra entre sus manos, todo cambia. Sus dedos se deslizan por las cuerdas, llena de esperanza y anhelos de un futuro mejor. Nunca olvides tus raíces, le dice su madre mientras él le canta baladas que evocan mundos lejanos. La plaza del barrio se llena de vida, risas y el aroma de tacos recién hechos. La comunidad se prepara para un concurso local de música, y la emoción en el aire es palpable. En ese instante es cuando su vida da un giro inesperado, cuando conoce a Valentina, una joven de familia acomodada. Sus miradas se cruzan, y en un instante mágico, la chispa del amor brota, iluminando su mundo. Pero ese amor, tan puro como explosivo, desafía las convenciones. La atracción entre ellos es como un imán, pero la desaprobación de sus familias flota en el aire como un nubarrón. Valentina, presionada por las expectativas familiares, encuentra en Lucas la sinceridad y la pasión que le faltan a su vida. Y así, con sus corazones latiendo al unísono, exploran el barrio, compartiendo risas y sueños. Pero la sombra de sus familias persiste. El padre de Valentina ve a Lucas como un pobre diablo, mientras que su madre lo tilda de soñador que no respeta la realidad. Los días pasan y la tensión entre lo que sienten y lo que se espera de ellos aumenta, creando un campo de batalla emocional que amenaza con separarlos. Mientras tanto, un accidente en la plaza catapulta a la comunidad al luto. Lucas, con su espíritu solidario, se convierte en el líder de un esfuerzo por ayudar a los afectados, pero Valentina, atrapada entre su deseo de apoyar a Lucas y su deber familiar, siente el peso de su dilema. Esta es una oportunidad para que ambos muestren su verdadera fortaleza, pero la presión es abrumadora. Allí, en medio del dolor compartido, Lucas entiende que su música no solo es un refugio, sino una herramienta poderosa para transformar su comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el concurso a la vista, Lucas decide usar su voz para elevar un mensaje de amor y justicia social. El día del evento, el nerviosismo le recorre el cuerpo, pero su determinación es más fuerte. Justo antes de subir al escenario, la llamada de un secreto del pasado de Valentina lo deja atónito. ¿Podrá Valentina arriesgarse por amor sin traicionar a su familia? ¿Encontrará Lucas la fuerza para enfrentarse a los juicios de quienes no creen en sus sueños? Las luces del concurso parpadean, y la multitud se reúne, ansiosa por escuchar. En ese rincón del mundo, los corazones laten acompasadamente, pero la incertidumbre se siente en el aire. El amor verdadero y los sacrificios se enfrentan, y en cada nota de su guitarra, Lucas clama por un futuro donde los sueños puedan florecer sin barreras. La historia apenas comienza, y las decisiones que tomarán en las próximas horas definirán sus destinos y el futuro de su amor. ¿Lograrán superar el desafío que la vida les ha presentado, o se perderán en la tormenta de las expectativas familiares? La multitud abrumaba el aire con su entusiasmo mientras los artistas subían uno a uno al escenario. Lucas, oculto tras las cortinas, sentía como su corazón retumbaba al compás de las palmas y gritos de apoyo. La guitarra latía en sus manos, pero la incertidumbre sobre lo que Valentina había revelado lo tenía inmovilizado, atrapado entre el amor y el miedo. Es solo un secreto, se repetía a sí mismo, aunque sabía que era mucho más. Si Valentina se sentía dividida por su lealtad familiar, ¿cómo podría él confiar por completo en su amor? Esa pregunta zumbaba en su mente mientras la anfitriona anunciaba su nombre con fervor. Lucas, ¿resonó su nombre como un eco desafiante en sus oídos? Con un profundo suspiro, se dejó llevar, pisando el escenario con una mezcla de valía y temor. Las luces iluminaban su figura, mientras el público lo observaba con un silencio expectante. Comenzó a tocar,
y cada acorde vibraba con su corazón. La música arrastraba la lucha entre sus sentimientos, la historia de un amor que desafiaba todo. Las letras fluían como un río, llevándose consigo sus dudas y miedos. Pero en cada verso, también había un grito por la unidad, un llamado a la comunidad que tanto necesitaba sanación tras el reciente accidente. Mientras cantaba, Lucas se atrevió a mirar entre el público, buscando a Valentina. Sus ojos brillaban con orgullo y angustia al mismo tiempo, y él sintió que su voz se fortalecía. La pasión que había florecido en sus corazones encontraba su camino hacia el viento, llevándose consigo la presión familiar. Las notas resonaban con la esperanza de un futuro donde el amor fuese suficiente. Al finalizar su actuación, la multitud estalló en aplausos, pero él no podía disfrutar del momento. La expresión en el rostro de Valentina era un rompecabezas que no podía resolver. Ella estaba allí, pero había algo más, una sombra que la hacía lucir perdida. Una vez fuera del escenario, Lucas se acercó corriendo a ella. ¿Qué pasó, Valentina? Te vi ahí, pero no parecía que estuvieras conmigo, dijo, su voz temblando ligeramente. Lucas, hay algo que tengo que contarte, respondió ella, la voz apenas un susurro, pero cargada de peso. Tu canción fue hermosa, pero lo que descubrí, ¿es más complicado de lo que creemos? Se miraron fijamente, un campo de energía entre ellos que los mantenía unidos. La tensión era palpable, como un hilo al borde de romperse. ¿Qué es tan complicado? No puedo perderte, Valentina, exclamó, sintiendo que su corazón se rompía en mil piezas. Ella dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas. Mi padre está involucrado en algo que no imaginabas. Ayer, lo vi en una reunión, y no era solo un simple negocio. Es más grande, más peligroso, confesó, cada palabra cayendo como una losa sobre Lucas. El aire se hizo pesado mientras su mente empezaba a girar. Las consecuencias de esa revelación eran enormes. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Valentina se secó las lágrimas, una determinación flameando en su mirada. No sé, pero tenemos que hablarlo, averiguar de qué se trata, antes de que sea demasiado tarde, dijo, susurra que era eco de su inquietud. Justo cuando el mundo parecía desmoronarse, la voz de la anfitriona resonó de nuevo, llamando a los próximos concursantes. Les deseo suerte a todos y la oportunidad de brillar, finalizó, dejando un rayo de esperanza. Lucas sintió que el futuro esperado se desvanecía, pero Valentina apretó su mano, como ofreciendo un consuelo, aunque la sombra de la ansiedad persistía, y así, mientras la música del concurso continuaba, entre risas y aplausos, ellos dos se sumergían en un mar de incertidumbre. La noche prometía más sorpresas, y ellos debían decidir si su amor sería lo suficientemente fuerte para enfrentar los obstáculos inesperados que se avecinaban. Pero, ¿saldrían airosos del rol que les imponían sus familias, o se perderían en un mundo de secretos y traiciones? El camino por delante se oscurecía, y el eco de la verdad apenas empezaba a cobrar vida. El ambiente seguía vivo a su alrededor, pero Lucas sentía que el tiempo se había detenido. La música, las risas y los aplausos se sentían lejanos, como si todo estuviese bajo el agua. Él solo podía mirar a Valentina. Su rostro era un mapa de emociones contradictorias, amor, miedo, esperanza. Ella abrió la boca como si buscara las palabras adecuadas, pero nada parecía salir. Valentina, ¿qué es lo que sabe tu padre? ¿De qué tipo de negocio estamos hablando? La ansiedad se deslizó dentro de él, tan pesada que casi podía sentirla presionando su pecho. La mirada de Valentina se volvió distante. No lo sé todo, Lucas, pero vi a papá hablando con personas que no parecen de aquí. Suena peligroso, y no puedo dejar que se interponga entre nosotros, murmuró, con los ojos llenos de incertidumbre. Si tu familia está en problemas, tenemos que saberlo. No te puedo prometer que pueda protegerte, pero juntos podemos enfrentar lo que venga, insistió él, sintiendo que la conexión entre ellos se volvía un ancla en la tormenta. Ella lo miró, un destello de luz brillando en sus ojos. Tienes razón. Porque si nos separamos, eso sería lo peor. No puedo perderte, Lucas. No podemos dejar que les ganen, dijo, apretando su mano con fuerza mientras la multitud continuaba vibrando a su alrededor. Decididos, salieron del bullicio de la fiesta, buscando un lugar tranquilo donde pudieran hablar sin ser interrumpidos.
Se encontraron en un pasillo oscuro, lejos de los flashes de las cámaras y el ruido ensordecedor. La realidad de su situación se instalaba en cada palabra que compartían, como si estaban desnudando sus almas. ¿Y si eso significa que debemos mantener distancia de nuestras familias?, propuso Lucas, dudando por primera vez. ¿Y si tenemos que elegir entre ellos y nosotros? Eso es lo que me atormenta, contestó Valentina, su voz temblando. No quiero ser la causa de una fractura en tu vida, ni en la mía. Pero tampoco quiero vivir en la sombra de lo que ellos hacen. Un silencio cayó entre ellos, pesado y doloroso. Lucas se preguntó en ese instante si tendrían que sacrificar su amor por la paz que sus familias insistían en mantener. La confusión lo consumía, aún más cuando una idea le vino a la mente. ¿Y si buscamos respuestas? Podemos investigar juntos. Yo tengo contactos, y tú podrías hablar con tu hermano. Tal vez él sepa más de lo que dice, sugirió, sintiendo que la esperanza comenzaba a brotar. Apenas Valentina sintió, sus lágrimas permitiendo dar paso a una chispa de determinación. Sí. No será fácil, pero estaré a tu lado en esto. Nos tenemos el uno al otro. Con esas palabras, un nuevo compromiso surgió entre ellos, donde la valentía comenzaba a tomar forma. Estaban listos para desafiar las sombras que amenazaban sus corazones, pero entonces, como un frágil hilo, sintieron que la noche aún no había terminado. Mientras caminaban de regreso hacia el evento, una figura familiar emergió entre la multitud. El rostro de su padre, el hombre que Valentina temía, se acercaba con pasos decididos, como un rayo cortando el oscuro cielo de sus preocupaciones. Valentina. Llamó él con un tono autoritario que resonó en el aire. Lucas sintió una oleada de pánico. Las palabras de Valentina aún retumbaban en su mente. ¿Qué pasaría ahora? El enfrentamiento se avecinaba y las cartas estaban sobre la mesa. Valentina quedó paralizada mientras Lucas se preparaba para protegerla, sintiendo que el destino de su amor estaba en juego. ¿Podrían ellos transformar la confrontación en un camino hacia la verdad, o se perderían en la tormenta que su familia había desatado? El futuro parecía pavoroso, y mientras su padre se acercaba, una pregunta se hizo eco en su corazón: ¿estaría su amor preparado para lo que vendría? El rostro del padre de Valentina era una mezcla de autoridad y preocupación. Sus ojos, oscuros y penetrantes, fueron directamente a buscar los de su hija. Lucas sintió que el aire se volvía denso, como si los latidos de su corazón pudieran ser escuchados por todos en la sala. ¿Qué haces aquí, Valentina? Te he estado buscando, dijo el padre, su tono corto y directo, repleto de una tensión que hacía temblar a Lucas. Valentina tragó saliva, sus manos aún entrelazadas con las del chico, el vínculo que intentaba proteger. Papá, necesito hablar contigo. Lo que tienes que decir puede esperar, interrumpió él, sin poder ocultar su irritación. ¿Quién es este?, preguntó, dirigiendo su mirada a Lucas, con un rayo de desdén en sus ojos. Es Lucas. Un amigo, respondió Valentina, aunque su voz sonaba casi como un susurro, como si el miedo la consumiera. ¿Solo un amigo? Me parece que está más que eso, respondió su padre, haciendo un gesto despectivo hacia Lucas. Conocemos tus aficiones, Valentina. No queremos que te metas en problemas. Papá, ya no soy una niña. Tengo derecho a mis decisiones, y estas pueden incluir a Lucas. Hay cosas más importantes de las que hablar, replicó Valentina, con una firmeza inusual que sorprendió a Lucas. Podía ver que era la primera vez que ella se plantaba ante su padre de esa manera. ¿Más importantes que tu futuro? Esta familia tiene una reputación que mantener, respondió él, su voz endurecida. Tú no entiendes lo que está en juego aquí, Valentina. Estás hablando de cosas que no comprendes. La rabia se encendió en el pecho de Lucas. Nadie debía hablarle así a Valentina. Señor, lo que sea que esté pasando entre ustedes, no debería interponerse entre lo que Valentina y yo sentimos. Si hay un problema, lo enfrentaremos juntos, declaró, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el abismo o hacia un futuro incierto. El padre de Valentina entrecerró los ojos, sorprendido por la audacia del joven. ¿Te crees un héroe? Este no es un juego, chico. Puedes alejarte de esto o enfrentar las consecuencias. Y te aseguro que no son agradables, amenazó con un tono que parecía helar el aire. Valentina apretó la mano de Lucas, sintiendo el sudor frío en sus palmas. Papá, esto es lo que quiero.
Si hay algo oscuro en nuestra familia, quiero saberlo. Necesito ser parte de esto. Eso también incluye a Lucas, dijo, y por un momento, la balanza pareció inclinarse hacia ella, pero su padre no cedió. No puedes elegir tu camino de esta manera. Hay peligros que no puedes comprender, advirtió, la furia y la preocupación entrelazadas en su tono. Lucas sintió la necesidad de intervenir. Lo que está en juego aquí no debería ser un secreto. Si su familia está en peligro, Valentina merece saberlo. Su amor no debería ser una razón para ocultar la verdad, agregó, su voz ahora más fuerte, resonando en el silencio que creaba la tensión palpable en el pasillo. El padre de Valentina, a punto de replicar, contuvo las palabras. Durante un instante, se sintió como si ambos estuvieran desafiando unas sombras invisibles que parecían haber estado cómodamente instaladas entre ellos. Pero justo cuando la situación parecía a punto de estallar, el sonido de unos pasos resonó por el pasillo. Una figura familiar apareció detrás del padre, el hermano de Valentina, Javier, que también estaba envuelto en la oscuridad del conflicto familiar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Javier, su mirada alternando entre su padre y su hermana, intentando descifrar la tensión que se cernía sobre ellos. Valentina sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Sería su hermano el vínculo que necesitaban para desentrañar la verdad y salir a la luz, o solo complicaría más las cosas? Lucas se preguntó si Javier podría ser la clave que les ayudaría a enfrentarse a la sombra que se interponía entre ellos. Pero entonces, ¿qué secretos guardaba su familia que habían llevado a esta tormenta? La noche todavía no había terminado y las respuestas estaban por revelarse. Pero serían las verdades descubiertas lo suficientemente fuertes para sostener su amor en medio de la tormenta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Javier miró a su hermana y luego a su padre, buscando respuestas que nadie parecía dispuesto a dar. La tensión era casi palpable, y Lucas no podía evitar sentir que cada segundo que pasaba aumentaba la presión que ya pesaba sobre ellos. Javier, no es el momento, respondió su padre, intentando recuperar el control de la situación. Pero Valentina sabía que había llegado el instante de no retroceder. No, padre. Si Javier está aquí, entonces sí es el momento. Necesitamos hablar, todos, sostuvo Valentina, su voz resonando con una fuerza que la sorprendió a sí misma. Había un poder en su enojo, una chispa que la impulsaba a seguir adelante. ¿Hablar de qué? ¿De tus fantasías con este chico? La burla en los labios de su padre hizo que Lucas se sintiera pequeño, pero él no dejaría que lo aplastara. Sin pensarlo, dio un paso al frente. No son fantasías. Lo que Valentina y yo sentimos es real. Y si hay un problema que involucra a su familia, creo que tenemos derecho a conocerlo, dijo Lucas, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Javier finalmente habló, su voz más calma, pero no menos decidida. Papá, ya basta. Sabes que Valentina tiene derecho a la verdad. No puedes protegerla ocultándole lo que realmente está sucediendo, argumentó. La mirada del padre se endureció, lo que solo hizo que el corazón de Valentina se acelerara. Nunca había visto a su padre tan enojado, pero en ese instante, sentía una mezcla de miedo y determinación. Este no es un juego, Javier. No entiendes cómo funcionan las cosas. Hay caminos que no podemos cruzar. Cosas que nos pueden hacer daño, el padre advirtió, esta vez hablando más suavemente, pero con una autoridad palpable. Decídete, entonces, respondió Valentina, su voz temblando pero firme. ¿Qué es tan terrible que no podemos saber? ¿Lo que siento por Lucas no es un error? Este amor no es algo de lo que debamos avergonzarnos, ni algo por lo que debas protegerme. Un silencio pesado llenó la habitación, como si todos hubieran sido absorbidos por un agujero negro de misterio y secretos. La presión aumentó, y Lucas sintió que las palabras de Valentina podrían cambiar algo, tal vez no todo, pero al menos lo suficiente para abrir una puerta hacia la verdad. Javier rompió el silencio, con una expresión de seriedad. Tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir papá. Si ha habido problemas en la familia, todos tenemos derecho a saberlo. Necesitamos enfrentarlo como familia. Los ojos del padre brillaron con una mezcla de furia y temor, pero las palabras de su hijo parecían haber golpeado un punto sensible. Valentina sintió un rayo de esperanza. ¿Podría haber una forma de que juntos pudieran desterrar las sombras que acechaban a su familia? Está bien, murmuró su padre tras un largo respiro,
como si finalmente hubiera tomado la decisión de revelar algo. Pero deben estar preparados para escuchar lo que nunca quisieron oír. La oscuridad se hizo más profunda a medida que él comenzó a hablar. Las palabras que fluían de su boca parecían pesadas, llenas de secretos y dolor. Lucas se sintió abrumado, escuchando cada revelación y sintiendo cómo la historia de Valentina se entrelazaba más con la suya. Sin embargo, justo en ese momento crucial, el sonido del teléfono de Javier interrumpió la atmósfera tensa. ¿Qué? Su voz se transformó en un susurro atónito al leer la pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó Valentina, el corazón acelerado, anulando cualquier explicación que su padre estuviese a punto de dar. La interrupción se sentía como un preludio a todo lo que podría dar un giro inesperado a la situación. Javier miró a su hermana y luego a Lucas, su rostro pálido. Es sobre el abuelo, parece que hay algo más que discutir. Algo que afecta a todos. Las palabras resonaron en la sala. La verdad parecía estar al alcance, pero un nuevo misterio había surgido, uno que prometía llevar la historia a caminos que ninguno de ellos había previsto. ¿Qué impacto tendría eso en sus vidas y en la relación que estaban intentando proteger? La noche, oscura y llena de revelaciones, apenas comenzaba. La mirada de Javier estaba fijada en la pantalla de su teléfono, pero su mente viajaba lejos, hacia una historia familiar que nunca había querido explorar. Los ecos de su padre revelando secretos se desvanecieron, siendo reemplazados por la preocupación que le generaba la mención de su abuelo. Valentina lo miraba intensamente, como si en sus ojos pudiera ver el mismo miedo que la consumía. Lucas, con el corazón desbocado, sintió que la sala se llenaba de una energía inquietante, como si la misma casa estuviese conteniendo la respiración en espera de lo que vendría a continuación. ¿Qué hay de malo, Javier?, preguntó Valentina, su voz entrecortada por la ansiedad. El joven no respondió de inmediato, sus labios moviéndose en silencio como si intentara articular palabras que no querían salir. Finalmente, suspiró y, con un tono grave, replicó, el abuelo está en el hospital. No sé qué tan grave es, pero algo me dice que no es bueno. El aire se volvió denso. Valentina se llevó las manos al pecho, como si intentara amarrar su corazón en su lugar. Lucas sintió que su mundo se tambaleaba un poco al percibir la angustia que se reflejaba en los ojos de Valentina. ¿Por qué no me dijiste antes? Necesitamos ir ahora mismo, insistió ella, con la urgencia impregnando cada palabra. No sé si deberíamos. Papá, recordó Javier, lanzando una mirada hacia su padre, quien permanecía en un silencio tenso. La voz de Valentina se alzó, este es el momento. Sea cual sea el problema que nos quieras contar ahora no importa. Necesitamos estar ahí por él. Lucas sintió como la determinación de Valentina lo alcanzaba, y un atisbo de esperanza creció en él. A pesar de todo lo que se estaba desmoronando, había algo que los unía, algo que no podían ignorar. Está bien, dijo finalmente el padre, su voz resonando como una roca en medio de una tormenta. Si vamos, no podemos volver atrás. Esto no es solo sobre el abuelo. Es sobre la familia, sobre nuestros secretos, y sobre cómo esto cambiará nuestras vidas para siempre. Un escalofrío recorrió la columna de Lucas y la mirada de Valentina se encendió con una mezcla de desafío y valentía. Nada puede ser peor que la incertidumbre. Quiero saber la verdad, y si el abuelo está herido, debemos acompañarlo, afirmó ella, apretando la mano de Lucas como si eso pudiera darle más fuerza. Con un movimiento de cabeza, el padre asintió. Vamos, entonces. Será difícil, pero necesitamos enfrentarlo juntos. La esperanza y el miedo se entrelazaron en la mente de Lucas mientras seguían a Javier y su padre hacia la salida. El viaje en auto estuvo marcado por una pesada atmósfera. Cada sonido parecía amplificado, el rugido del motor, el susurro del viento, los latidos de su pecho. Lucas solo podía pensar en la figura del abuelo, un hombre que había sido el pilar en la vida de todos ellos y que en ese momento parecía desvanecerse en las sombras de lo que podría ser su destino. Al llegar al hospital, Valentina se detuvo un momento, su mirada aterrada fija en el edificio. ¿Y si no lo reconocemos al verlo? ¿Y si está mal? Su voz tembló, y Lucas no supo qué responder. Sin embargo, no había tiempo para dudas. Con un gesto decidido, ella se adentró en el vestíbulo, y Lucas la siguió, sintiendo que su corazón latía fuerte en su pecho. La enfermera a la entrada les indicó hacia el segundo piso, y mientras subían las escaleras,
una sensación de desastre inminente se intensificaba en el aire. Una vez frente a la habitación, se detuvieron. La puerta estaba entreabierta, y el leve murmullo de voces provenientes del interior llenó el silencio. Podríamos estar a punto de descubrir el verdadero rostro de nuestro pasado familiar, murmuró Lucas, casi para sí mismo. Valentina, con un brillo de determinación en los ojos, empujó la puerta. Al abrirla, la imagen que encontraron en el interior los dejó paralizados. El abuelo yacía en la cama, conectado a una serie de máquinas que pitaban monótonamente, y a su lado, una figura familiar que todos habían temido ver en su vida. ¿Sería este un momento que cambiaría su percepción para siempre, o un regreso a la verdad que habían estado evitando? La respuesta se asomaba al borde de sus corazones. El aire dentro de la habitación era frío y pesado, cargado de esa mezcla de temor y expectación que se siente en los momentos cruciales. Los ojos de Javier se abrieron como platos al reconocer a la figura que se encontraba a la derecha de la cama del abuelo. Era su tía, Ana, una mujer que había desempeñado un papel fantasmal en sus recuerdos, y cuya aparición lo dejó atónito. ¿Qué hacía ella aquí después de tantos años? Valentina, completamente inmersa en sus pensamientos, había comenzado a temblar. La conexión que siempre había sentido con el abuelo la instó a avanzar un paso más. ¿Qué le ha pasado?, preguntó, su voz temblando, casi implorando. La tía Ana se volvió hacia ellos, su rostro enmarcado por una expresión mezcla de tristeza y anhelo. ¿Tu abuelo tuvo una caída? Los médicos dicen que se recuperará, pero está en un estado muy delicado, respondió Ana, la tristeza en sus ojos era contagiosa. Javier sintió cómo su pecho se apretaba ante la noticia, pero la sensación de alivio por la recuperación la dulcificó. Discusiones pasadas brotaron en la mente de Lucas. Recordó cómo su madre hablaba de Ana, haciendo referencia a una traición que jamás entendió. ¿Por qué no nos llamaste antes?, cuestionó Javier, la ira brotando sin querer. Ana deslizó sus dedos por su cabello desordenado, buscando una respuesta que parecía eludírsela. Yo quise hacerlo, pero las cosas siempre se complican. Supe que debía estar aquí, pero las palabras no salían, contestó, su voz temblando como su cuerpo. La intensidad de la emoción la rodeó como si el tiempo se hubiera detenido. Lucas se sintió dividido. Que su abuelo estuviera en el hospital era suficiente preocupación, pero la aparición de Ana solo complicaba las cosas. Tú creías que no querríamos verte, formuló, su tono bajo y desafiante. La mirada cargada de reproches de Valentina lo empujó a reafirmar su postura. Ustedes no entienden, interrumpió Ana, mirando primero a Javier, luego a Valentina y finalmente a Lucas. He cometido errores graves, pero estoy aquí ahora. Su abuelo necesita a su familia cerca. El silencio en la habitación se apoderó de ellos. La tensión era palpable, y fue interrumpida solo por el suave pitido de las máquinas que monitoreaban la salud del abuelo. Valentina se acercó, se puso a su lado y tomó la mano temblorosa de su abuelo. Él siempre ha estado ahí para nosotros. No podemos dejarnos llevar por viejos rencores. Ana pareció conmoverse ante las palabras de Valentina. No espero que me perdonen de inmediato, pero quiero que lo conozcan, que se reconcilien con su historia. Hay secretos que pueden cambiar la forma en que ven a nuestra familia. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. ¿Qué secretos podía tener su abuelo que no conocían? El corazón de Lucas latía con fuerza. La idea de que la historia de su familia estuviera repleta de misterios le daba vértigo. ¿Cómo podemos confiarte?, preguntó Lucas con firmeza, recordando lo que había oído sobre Ana. Ana bajó la mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo cambiar el pasado, pero prometo que están a tiempo. Lo que está en juego ahora es mucho más grande de lo que imaginen y su abuelo es la clave. El ámbito se tornó tenso nuevamente, como si la sala misma respirara ansiosamente. Lucas intercambió miradas con Valentina y Javier, cada uno sosteniendo la chispa de una revelación latente. ¿A qué se refería Ana? ¿Qué más había en juego que la salud del abuelo? Sin poder contenerse, Valentina preguntó, ¿qué necesitas decirnos, Ana? ¿De qué se trata todo esto? Las palabras de Ana brillaron con una intensidad desconocida. Mañana cuando despierte, quiero que todos estemos aquí. Solo así la verdad podrá surgir, y entenderán la razón de por qué la familia se fracturó, y lo que esto significa para cada uno de nosotros. Una sensación de inquietud llenó el aire nuevamente. ¿Sería posible que la verdad que estaban a punto de descubrir cambiara todo lo que creían saber de su familia? Mientras se miraban entre ellos,
La esperanza se mezclaba con una urgencia abrumadora. El amanecer del día siguiente, pensaron, podría traer consigo respuestas y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Y así, dejaron la habitación con el eco de las palabras de Ana resonando en sus corazones. ¿Estaban preparados para afrontar la verdad? El amanecer llegó cargado de un gris sombrío, como si el cielo también sintiera la ansiedad por las revelaciones que se avecinaban. Javier y Lucas permanecieron en la sala de espera del hospital, mientras Valentina había decidido hacer compañía a su abuelo, aún inmóvil en su cama, ajeno a lo que la familia se preparaba para enfrentar. Las horas parecían eternas. Javier intentaba concentrarse en el tinte de la luz que se filtraba por la ventana, pero su mente regía otro impulso, uno menos apacible. La aparición de Ana lo había dejado con preguntas inquietantes. ¿Qué secretos guardaba su abuelo? Y, sobre todo, ¿sería posible que Ana pudiera ofrecerles una oportunidad para reencontrarse como familia? Lucas, sentado a su lado, respiró hondo y rompió el silencio. ¿Y si todo esto es solo un engaño? ¿Pero qué tal si Ana dice la verdad? Sus palabras sostenían el peso de su desconfianza, pero también un atisbo de curiosidad. Puede que haya razones reales para su regreso. No debemos cerrar la puerta sin escucharla, replicó Javier, buscando infundir algo de optimismo en la incertidumbre. Pero al mismo tiempo, la advertencia en su interior comenzó a multiplicarse. Cada rincón del hospital parecía disfrazarse de un escenario de película, cada cara ajena una historia por contar. El murmullo del pasillo interrumpió sus pensamientos. Valentina apareció, una chispa en su mirada que contrastaba con el peso del ambiente. Le han bajado la sedación. Dice que quiere vernos, anunció, mientras una emoción renovada vibraba en su voz. Corría en su interior una mezcla de esperanzas y miedos cuando el trío llegó a la habitación. El abuelo, los ojos entrecerrados, apenas podía mantener la atención, pero su presencia se sintió abrumadora. Allí estaban, juntos, el corazón palpitante de su familia, aún llevando el aliento de viejas rencillas en su interior. Aquí estamos, abuelo, dijo Valentina, acercándose con paso firme. Él sonrió tenuemente y sus ojos se iluminaron por un instante. Mi niña, murmuró él, esforzándose por levantarse un poco en la cama. ¿Estás bien? Estoy bien, pero hay algo importante del que necesitamos hablar. Ana, comenzó Valentina, pero su abuelo hizo un gesto con la mano. No puedo hablar de él sin hablar de los errores de mi pasado, interrumpió el abuelo, su voz recuperando fuerza. Ana tiene razón en que hay secretos. Y, aunque eso pueda lastimarlos, son parte de lo que somos. El ambiente se tornó denso mientras sus palabras calaban hondo. Javier sintió la urgencia en su pecho, lo que estaba en juego parecía mucho más que una simple crisis familiar. ¿Qué tipo de secretos, abuelo?, preguntó. Su voz temblaba con la mezcla de ansia y temor a lo que podría descubrir. Una historia que nunca les conté, sobre el amor y la traición. Sobre cómo algunas decisiones pueden cambiar un camino por completo. Las palabras se le escabullían y su expresión era un manto de dolor y nostalgia. La cámara pasaba de la expresión angustiada del abuelo a la de los tres hermanos, cada uno atrapado en sus pensamientos, intentando unir las piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a dibujarse en sus corazones. Si vas a contarnos, hazlo ahora, insistió Lucas, su voz entrecortada pero firme. Prefería conocer la verdad antes que vivir en la incertidumbre. El abuelo abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar las primeras palabras, una sombra cruzó su rostro. No todos están listos para la verdad, pero antes de que terminara su frase, la puerta se abrió de golpe. Ana apareció, con la mirada desbordante de determinación, rompiendo el silencio. No puedo permitir que sigas con esto solo. Todos necesitamos la verdad, y yo soy quien debe decirla. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier miró a sus hermanos, un nuevo brillo en sus ojos. ¿Qué revelación nos traerá esta vez?, se preguntó, la tensión inevitable llenando la sala, mientras la historia de su familia estaba a punto de desenredarse. Por fin, sabían que el camino hacia la verdad sería doloroso. Pero ¿valdría la pena enfrentar lo desconocido? La incertidumbre los rodeaba, pero también la esperanza. ¿Podrían emerger más unidos? ¿O las revelaciones desgarrarían aún más el tejido familiar? Las respuestas estaban al alcance de su mano y la gravedad de las opciones pesaba en el aire, como un eco resonante de su historia por contar. La tensión en la habitación era palpable,
como un hilo fino que podía romperse con la más leve de las palabras. Los ojos de Javier, Lucas y Valentina se posaron en Ana, quien, con la determinación emanando de cada fibra de su ser, estaba lista para desatar el torbellino de emociones que todos temían y deseaban al mismo tiempo. Lo que tengo que decir podría cambiar todo lo que creen saber sobre nuestra familia, comenzó Ana, su voz resonando en la penumbra como un eco lejano. Javier sintió como su corazón latía con fuerza, casi como una advertencia. Lucas tensó los labios, mientras que Valentina apretó la mano del abuelo, buscando en su sostén la fortaleza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Cuando yo era joven, continuó Ana, me enamoré de alguien que nunca debí amar. Era un amor prohibido, un fuego que consumía todo a su paso, y a esa persona la conocían todos, era tu abuelo. Las palabras de Ana llenaron la habitación con un peso que pareció hacer que el aire se espese, como si cada inhalación se volviera más difícil de manejar. Mientes, exclamó Lucas, su voz rota entre la incredulidad y la ira. No puede ser verdad. ¿Cómo puedes decir eso? Tú lo abandonaste. Nos abandonaste. La rabia de Lucas era intensa, y el dolor en sus ojos asomaba pese a que intentaba mostrar fuerza. No lo abandoné, aún tenté Ana, su mirada transmitía una lucha interna. Tomé una decisión basada en miedo. En los errores de mi juventud. Y sé que nunca podré borrar el dolor que causé, pero nunca fui capaz de olvidar a tu abuelo. ¿Era el amor de mi vida? La revelación se sintió como un golpe en el pecho para Javier, quien sintió que el pasado cobraba vida ante él. Las historias que había escuchado en la infancia, los murmullos entre adultos que nunca se atrevían a estar en la misma habitación, todo cobraba sentido. Entonces, ¿abuelo Ana es? Sí, dijo el abuelo, su voz era apenas un susurro, pero cargada con una sinceridad desgarradora. Era el amor que perdí por mis decisiones. Y aunque perdí mucho, nunca dejó de habitar en mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Javier se dio cuenta de que su abuelo no era solo un anciano encorvado. Era un hombre que había amado, sufrido y guardado secretos que ahora amenazaban con romper el frágil equilibrio familiar. El murmullo en la habitación se transformó en un torrente de reacciones. Valentina se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acaba de escuchar. La traición de sus propias historias familiares se agitaba dentro como un torbellino. ¿Y qué pretendías hacer, Ana? ¿Revivir un amor que ya no existe? Preguntó, su voz llena de dolor. A veces el corazón no entiende de tiempos y lugares. Nunca ha dejado de latir por él, confesó Ana con sinceridad, su mirada ahora enfrentando a cada uno de ellos. Y ahora, mi única esperanza es que podamos sanar juntos. La angustia se cernía sobre ellos, pesando en el ambiente. Javier se sintió dividido. En su corazón había compasión, pero también una tormenta de confusión y decepción. ¿Y qué pasa con nosotros? Todos esos años. ¿Estas cicatrices? Preguntó, dando voz a lo que todos sentían. No puedo cambiar el pasado, pero juntos podemos construir un futuro, dijo Ana, la sinceridad en sus ojos. Pero mientras hablaba, Javier supo que el futuro no se presentaba sin luchar. Aún quedaban muchos secretos por desenterrar, y las heridas eran profundas. La puerta volvió a abrirse de golpe, un médico entró y el ambiente cargado de emociones se congeló. Perdón, pero tenemos que llevar al abuelo a un procedimiento. Ustedes deben esperar fuera. La conmoción por la revelación aún reinaba. ¿Qué vamos a hacer, entonces? Preguntó Lucas, mirando a sus hermanos, buscando respuestas en su desesperación. La incertidumbre envolvía todo, pero Javier sintió que, a pesar del caos, había algo nuevo y brillante a la vista. La verdad aún estaba en el aire, lista para ser capturada. Pero, ¿cuáles serían las siguientes palabras? ¿Podrían lidiar con la fragilidad del amor y el dolor? Del pasado, mientras el médico llevaba al abuelo, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería este el primer paso hacia la sanación o la caída que provendría de tantos secretos ocultos? La historia apenas empezaba a tejerse y el eco del pasado aún resonaba como el preludio de una tormenta. La sala de espera del hospital estaba impregnada de un silencio tenso. Cada uno de ellos procesaba las revelaciones que habían sacudido los cimientos de su familia. Valentina miraba por la ventana, observando cómo las nubes oscuras comenzaban a dispersarse, como si el cielo también intentara despejar los secretos que los ahogaban. ¿Podríamos haber estado juntos desde el principio?, murmuró ella, dejando escapar una lágrima.
Lucas, al verla así, sintió que su corazón se rompía un poco más. Lo que pasó no fue nuestra culpa, respondió, acercándose para abrazarla y ofrecerle su fuerza. Tenían que levantarse, unirse, no importaba que venía. Javier, que se había mantenido en silencio, finalmente habló. Ana, tú eres parte de esto, y también debes asumir tus responsabilidades. Parar y reflexionar ya no sirve. Necesitamos respuestas. Ana se acercó, agachando la cabeza, y dijo, entiendo tu furia. No puedo esperar que me perdones, pero quiero ser parte de la sanación. He estado ausente demasiado tiempo. Los latidos de Javier se aceleraron. ¿Sanación? Esto es un caos. Si hay algo que estoy aprendiendo es que la evasión nunca ha funcionado, replicó, su voz subiendo de tono, reflejando la rabia que lo consumía. Pero había un brillo de esperanza, una chispa que se encendía en la confusión. El resto de la familia llegó en ese momento. El abuelo, aunque débil, tenía una mirada que emanaba sabiduría. La verdad duele, pero es necesaria. Lo que haremos a partir de ahora definirá quiénes somos. Debemos ser valientes, dijo firmemente. Con estos momentos intensos, Valentina sintió la presión en su pecho disminuir. ¿Podemos empezar desde cero?, preguntó, mirando a todos. Había un aire de unidad en su voz, un eco de amor que resonaba en cada rincón. Ana sintió certidumbre. Entonces hablemos, imploró. Lo que yo experimenté no fue solo amor, fue una decisión que se volvió parte de nuestro legado y ese legado ahora está vivo en ustedes. Las palabras tenían un peso diferente. Era un lazo construido sobre cada tristeza, habitando en los rincones más oscuros de su familia. Algo cambió en el ambiente, había fragor, pero también la posibilidad de un renacer. Cada miembro de la familia, incluido Lucas, sentía que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Tras un largo momento de reflexión, Javier se giró hacia su hermana y Lucas. ¿Qué tal si comenzamos diciendo lo que sentimos? Comprar tiempo no es suficiente, sugirió, conciliador. Me parece bien, dijo Valentina, acercándose lentamente hacia Ana. Te escuchamos, pero también queremos ser escuchados. ¿Por qué no empezamos con las decisiones que llevaron a los errores? Las palabras resonaban en el aire abriendo espacios para la verdad. A medida que cada uno compartía sus sentimientos y pensamientos, la tensión se empezaba a disipar. La terapia de verdad había comenzado. Ana compartió sus temores, sus decisiones apresuradas, la confusión, y poco a poco, el camino hacia la comprensión fue disminuyendo la carga. Nunca he querido hacer daño, aseguró. Los gestos se hicieron más suaves. La vulnerabilidad dejó de ser un monstruo, y se convirtió en una fuente de conexión y cercanía. Las lágrimas comenzaron a brotar de ojos que antes solo conocían la rabia o la tristeza. En cada mirada se asomaba una nueva historia, un nuevo comienzo. Valentina sonrió mientras se acordaba de los buenos momentos pasados con cada uno de ellos. El amor es más fuerte que el miedo, dijo, sintiendo que cada parte de su ser confirmaba esa verdad. Algo había cambiado, como si dentro de ese pequeño núcleo, comenzaran a reconstruir la confianza perdida. Lucas sintió que la música de su corazón resonaba de nuevo. Este momento bendecido por la verdad era el preludio de un renacer. Mientras hablaba, una sonrisa daba paso a una sensación de orgullo. Nos tenemos los unos a los otros. No importa los secretos o los pasados, juntos podemos edificar lo que sigue. Las ventanas del hospital comenzaron a iluminarse por la luz del atardecer. Todo parecía más brillante. La luz de ese día marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que cada miembro de esta familia se comprometía a levantarse. Ana, quien una vez fue un símbolo de dolor, comenzaba a convertirse en la voz de la reconciliación. Había una verdad que superaba lo que habían perdido, había amor para sanar lo roto. Las palabras flotaban en el aire como una melodía dulce, hasta que la puerta se abrió y el médico entró de nuevo. El abuelo está consciente y quiere hablar con todos ustedes, anunció. La esperanza renació una vez más mientras se preparaban para dar un paso más hacia la sanación. Juntos, su amor podría superar cualquier tormenta. El deseo de un futuro brillante relucía en sus corazones, abriendo el camino hacia la verdad y hacia una nueva vida juntos. Todo comenzaba a cobrar sentido, y, finalmente, el amor se transformaba en la fuerza más poderosa que jamás habían imaginado y así, con el corazón repleto de esperanza,
Lucas miró con determinación a Valentina. Este es nuestro momento. Todo está por venir. Porque juntos, lo habían superado todo, y lo que verdaderamente importaba ahora era el futuro que construirían. ¿Quieres seguir viendo historias que transforman vidas? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte lo que está por venir. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas transformaciones. Comenta sobre lo que te ha hecho sentir este final. Tu voz cuenta y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa transformación. Hazlo ahora, no esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es el apoyo.